Por los mismos años que se estaba haciendo la ley reglamentaria de la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas, en esos mismos años el Estado mexicano estaba también promoviendo la siembra de soya genéticamente modificada en la península de Yucatán con un permiso de siembra comercial ya de cientos de hectáreas. El 5 de junio de 2012, el Servicio Nacional Social de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Senacica otorgó a la empresa transnacional productora de agroquímicos y tecnología Monsanto el permiso para sembrar 253.500 hectáreas de soya genéticamente modificada y resistente al glifosato en la península de Yucatán, Chiapas y la planicie huasteca para comercialización. Este permiso violó los derechos colectivos de las comunidades indígenas que serían afectadas por él. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce en sus artículos 3 y 4 que estos tienen derecho a la libre determinación, es decir, a determinar libremente su organización política y a perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural, así como el derecho a la autonomía o al autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales. Por su parte, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas, en los artículos 14 y 15, también reconoce que estos pueblos tienen derecho a la utilización de las tierras y territorios ocupadas por ellos, y al uso, administración y conservación de los recursos naturales en esos territorios. También a que esa posesión, uso, desarrollo y control de los territorios de comunidades indígenas sean reconocidos, asegurados y protegidos. Y varias organizaciones, apicultores, empresarios también del sector de la miel vieron con preocupación este permiso por la posible contaminación de la miel con transgenes, ¿no? de la soya. Y muy pronto se articularon distintas demandas. No era solo la contaminación de la miel. Otro derecho colectivo que tienen los pueblos indígenas y que es central para esta historia es el derecho a ser consultados por los gobiernos cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. En este caso, el permiso no fue consultado previamente con los pueblos indígenas. Tampoco se evaluó junto con ellos los efectos que podría tener la siembra de soya transgénica en su vida social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente. Y sí que implicaba importantes riesgos para la vida, naturaleza, salud y cultura maya. Rodrigo Llanes Salazar, a quien escuchamos, nos cuenta. Tenía que ver también con la deforestación para los monocultivos, la deforestación de la selva, la contaminación del agua, del suelo por el uso de plaguicidas, por afectaciones a la salud y también por posibles afectaciones a la cultura maya misma, que depende de la selva, del agua, bueno, de todo el entorno. Y entonces estas organizaciones también llevaron una lucha legal, ¿no? Interpusieron varios amparos. El amparo es un recurso de protección y defensa de los derechos humanos frente a actos u omisiones que son abusos de poder de autoridades que los violan. Mediante varios juicios de amparo empezó una larga travesía para las comunidades afectadas por el permiso y agrupadas en el colectivo de comunidades mayas de los Chenes y sus aliados. El punto es que llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en noviembre de 2015 emite una sentencia que, como dicen los abogados, no entra al fondo del asunto realmente, más bien se queda en la suspensión del permiso hasta que se realice la consulta a las comunidades afectadas. Es decir, que se aplique la consulta que no se hizo para otorgar el permiso de siembra de transgénicos. No se pronuncia en torno a si la soya afecta o no pues, la contaminación. Más bien se verifica que no se consultó, entonces pues que se consulte y mientras tanto el permiso queda suspendido. Lo importante en esta decisión es que se reconoció la violación del derecho colectivo de los pueblos mayas a ser consultados. La consulta era un tema bastante novedoso en ese momento en la península. No se habían hecho consultas apegadas a los estándares internacionales. De hecho, con la reforma constitucional y con la ley se hicieron
consultas, entre comillas. Aunque la Constitución de los Estados Unidos mexicanos se reformó en 2001 para reconocer ciertos derechos de los pueblos indígenas, Rodrigo se refiere a una reforma a la Constitución Estatal de 2007 y a la aprobación y publicación de la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya en Yucatán y su reglamento en 2011. A estos procesos, él mismo los llama reformas multiculturales que se centran en la promoción de la identidad y la cultura mayas, sin abordar asuntos centrales como el de las tierras y los recursos. Para realizarlas, se hicieron supuestas consultas. Porque eran eventos de un solo día, donde llegaban camiones que llevaban personas que les daban su juguito y su torta, y algunas personas, yo lo escuché, pensaban que era consulta médica, ¿no? Decían, nos llevaron a la consulta. O sea, no fue para nada un ejercicio de explicación del Estado. No era un proceso culturalmente adecuado de lo que era, se esperaba la información, la participación, la toma de decisiones. Ante el gran reto que tenían de frente, el colectivo de comunidades mayas de los Chenes, apoyado por sus aliados, decidió solicitar la creación de una misión de observación de la correcta realización de la consulta indígena. Es ahí donde Rodrigo entra en esta historia. Su trabajo como observador de la misión fue vital para documentar y evidenciar los procesos de esta consulta que se detuvo en 2019 por incumplimiento de obligaciones del Estado en su aplicación. Esta es la historia de esa misión de observación de la consulta maya de los Chenes como estrategia para la protección de los derechos colectivos de los pueblos, que se volvió un referente en México. Me llamo Rodrigo Llanes Salazar. Me describiría como una persona interesada en la defensa de los derechos humanos, que además me dedico profesional y laboralmente al estudio de la defensa de los derechos humanos. Rodrigo, hasta la fecha, escribe y publica en medios locales sobre temas que afectan de forma directa a los pueblos mayas en Yucatán, aunque él no sea maya. Nació y creció en Mérida, es antropólogo jurídico y lo conocí en 2018 por su trabajo. Yo soy Sujaila Basbás y esto es Archipiélago, un podcast donde cada historia es una isla y cada isla es una posible estrategia. Un curso de acción para defender los derechos y territorios en México. Con Rodrigo recorreremos la isla de protección de derechos humanos a través de la observación y defensa de una consulta indígena, para comprobar que no hay una sola forma de proteger los derechos humanos. Pienso que en general, con respecto a los derechos humanos, hay un grado de analfabetismo en México, que generalmente no conocemos nuestros derechos, conocemos más nuestros teléfonos celulares, ¿no? Su capacidad, su memoria, sus funciones, las aplicaciones, y no conocemos nuestros derechos, no solo en términos legales, sino me parece que ante todo como una cuestión de dignidad, ¿no? Es decir, saber qué determinada acción u omisión puede constituir un agravio a nuestra dignidad, porque se ha normalizado mucho el agravio, se ha normalizado mucho la injusticia. Rodrigo se dedica a la defensa de derechos humanos, específicamente de comunidades indígenas. Según su experiencia, son momentos o casos muy específicos los que nos llevan a reflexionar y entender mejor nuestros propios derechos. Generalmente son casos que suelen detonar, algo que detona, algo que mueve, que indigna, que dice, bueno, esto no, o ya rebasó, o esto no es permisible. Y eso no solo es una cuestión racional y legal de decir, bueno, es que esto está violando lo que dice tal ley o tal norma o tal tratado. Es mucho también una cuestión emocional, que te mueve emocionalmente. En esta situación, es el permiso otorgado a Monsanto el que movilizó al colectivo apícola de los Chenes, configurado por miembros de diversas comunidades, que luego se convirtió en el colectivo maya de los Chenes. Además de la importancia social, cultural y ambiental que tiene la apicultura para los pueblos mayas en esta región de Campeche, es también una de las principales actividades económicas.
y esa fue una de las razones clave para la indignación. En 2011, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea anunció la interrupción de comercialización de la miel que presentó trazos de polen genéticamente modificado. Es decir, dictaba que las mieles con cierto porcentaje de transgenes no se pueden considerar orgánicas. Esto afectaba directamente a productores de miel para exportación desde Campeche. En términos de protección, se necesitan tanto narrativas que realmente logren comunicar o logren llegar, tocar fibras sensibles, ¿no? Algo que mueva a las personas que, bueno, esto no es normal, esto no es natural, esto no tengo por qué soportarlo, y que además pues brinde herramientas, algunas de ellas legales, pero no necesariamente solo legales, de proteger los derechos, porque la misma lucha, la misma reivindicación de derechos me parece como un primer paso importante y que dignifica. El interés de Rodrigo por las problemáticas sociales y de las comunidades indígenas y por la antropología tienen origen en un momento de vulnerabilidad en su vida, uno que le permitió observar y analizar diferentes realidades en Mérida, Yucatán. Nací en Mérida, la capital de Yucatán, en una familia de clase media, ciertamente con varios privilegios que fui notando sobre todo porque mi familia sufrió la crisis de 1995 en México, ¿no? Y ahí cambió radicalmente nuestra situación económica. Perdimos nuestra casa, mis papás perdieron sus empleos, yo me fui a vivir con mi abuela materna. Y ahí para mí fue como un quiebre de un mundo que antes tenía ciertos privilegios de clase. Rodrigo estaba cursando la escuela primaria cuando comienza a darse cuenta de esto. Y ver los desfases de discriminación, de racismo que se viven de manera cotidiana en Mérida como en muchas otras localidades de Yucatán, ¿no? Por ejemplo, me resultaba cada vez más común escuchar como conocidos de la escuela o de mi propia familia usaban la palabra indio como un insulto, como es muy común en México. Con el paso de los años y tras esa sensibilización, Rodrigo empezó a entender que el problema era profundo. La discriminación en cualquiera de sus manifestaciones es algo sumamente doloroso, inseguro. Inseguro en un sentido de, puede sonar como una cuestión meramente psicológica, pero es social, es cultural, es histórica, política, económica. Me surgió esa inquietud de entender más estas problemáticas y también me llevó a estudiar antropología social, también en Mérida, Yucatán, y que se volvió para mí una gran pasión, la antropología, porque te lleva también a cuestionar lo normal, lo propio, a partir del conocimiento de la diversidad y las diferencias, ¿no? La idea de que las cosas se hacen de manera distinta en distintas culturas y también a lo largo del tiempo. Eventualmente decidió estudiar una especialidad en antropología jurídica. La antropología jurídica pues sería aquella rama o aquella dimensión de la antropología social que se dedica al estudio del derecho o, en un sentido más amplio también, de las normas, de las disputas, ¿no? De los conflictos, por qué surgen conflictos, cómo se tratan o resuelven o intentan resolver los conflictos, cómo son usadas y manipuladas las normas. La sociedad tiene normas, algunas legales, otras no legales, pero que pues pesan en nuestra interacción cotidiana. Rodrigo lleva a la práctica su profesión desde la visión del investigador ciudadano. En su artículo No solo los ejidatarios tienen derechos, explica esta postura diciendo que la condición de investigador ciudadano se plantea de forma particularmente problemática en la antropología de los derechos humanos. El investigador se enfrenta a la violación de los derechos de sus conciudadanos y sujetos de estudio. Se comparte un mismo sistema político, económico, la toma de decisiones de las autoridades afectan a ambas partes, ¿no? Entonces, por eso le llama una investigación ciudadana, en el sentido de que
hacer investigación también es una forma de ejercer la ciudadanía, y particularmente sobre ciertos temas que tienen que ver con democracia, con derechos humanos, con cuestiones de género, movimientos sociales. Me identifico bastante con esa figura porque desde el tema de estudio, ¿no? Desde la elección de los temas de estudio hasta la forma de trabajar y de dar resultados o comunicar resultados, creo que todo eso es un compromiso ciudadano. En 2015 comenzó a relacionarse con la causa del colectivo maya de los Chenes a través del colectivo MA-OGM, publicando información relevante sobre el caso del permiso. Yo escribía y escribo hasta la fecha en el diario Yucatán, y algo que habían visto por parte del colectivo MAOGM, que es este colectivo que se constituyó como una articulación en oposición a la soya transgénica, es que todavía faltaba muchísimo en términos de difusión, de dar a conocer la problemática a nivel local. Y me dieron a conocer toda la información que tenían, que era mucha información. Información sobre todos los problemas relacionados: deforestación, afectaciones a la salud, contaminación del agua, de la miel y concentración de la propiedad de la tierra, entre otros. Y comencé a escribir para el diario Yucatán sobre estos temas. Con la sentencia de la Suprema Corte, se anunció que hacia marzo, abril del 2016 iba a iniciar ya la consulta. Con la sentencia de la Suprema Corte se abría esta posibilidad de que las consultas tal vez eran vías para poder, si no tomar la decisión final en torno al proyecto, al menos sí generar ciertos procesos de organización, de articulación comunitaria y de visibilización de los problemas también, ¿no? Ante organismos internacionales. Es en ese contexto que Gabriela Torres Mazuera, colega suya, lo invita a sumarse a otros 11 observadores para participar en la misión de observación de la consulta al pueblo maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada. Se tenían las experiencias, al menos de 2 consultas en México. La consulta a los yaquis por el Acueducto Independencia y a la comunidad de Juchitán por un parque eólico. Y eran las primeras consultas que también se estaban haciendo ya con un protocolo de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hoy ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ya con un protocolo de cómo debe ser una consulta previa, libre, informada, ¿no? Con ciertas etapas, ¿no? Con ciertas características que consultas anteriores no tenían, ¿no? Que eran simplemente reuniones que el Estado llamaba y muchas veces acarreaba gente y no eran consultas en sentido estricto. A pesar de que la obligación del Estado mexicano de llevar a cabo las consultas existía desde 1990, cuando México ratifica el convenio 169 de la OIT, las primeras consultas se llevan a cabo más de una década después. Y esas consultas que menciona Rodrigo, que fueron los primeros ejemplos, permitieron identificar actos y omisiones que implicaban posibles violaciones a los derechos humanos. Pero estas sí pretendían serlo, pretendían cumplir con los estándares, al menos en teoría o en el discurso. Y un aprendizaje de esos procesos de consulta fue la observación civil por parte de organizaciones y su documentación. Entonces se constituyeron misiones civiles de observación que documentaban el proceso, y esa información se proporcionaba a autoridades y también a foros o espacios internacionales, ¿no? Para visibilizar los problemas. Como el colectivo maya de los Chenes tenía, pues conocía las experiencias y las conocía de primera mano, porque personas de la tribu yaqui, personas de Juchitán, fueron a Jopelchen como intercambios de experiencias, de conocimientos, de saberes, ¿no? Pues ya sabían de las misiones de observación y sabían que era un instrumento más en el proceso. El colectivo maya de los Chenes, junto al colectivo MA-OGM, cuyo nombre está en maya, pero que en español significa no a los organismos genéticamente modificados, fueron quienes solicitaron la creación de la misión de observación. Invitan a personas que sabían que habían trabajado en la zona, antropólogas que habían trabajado en los Chenes, ¿no? Personas que de alguna manera estábamos interesadas en el tema, o en antropología jurídica, temas de derechos indígenas. Como ya escuchamos en este episodio, es obligación del Estado consultar a los pueblos cuando una medida pueda afectarles.
y prevenir violaciones a sus derechos por autoridades, por empresas, instituciones financieras u otros agentes estatales o no estatales. A su vez, la misión de observación que iniciaría a la par del procedimiento de consulta tenía el objetivo de contribuir a este fin desde una posición objetiva e imparcial. Y nuestra posición era, estamos a favor del cumplimiento y del goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Esa es nuestra posición. No es que estemos a favor del colectivo Maya de los Chenes, aunque en realidad todos lo estábamos, ¿no? Ni en contra de la soya, aunque también todos estábamos en contra del permiso. Pero objetivamente lo que buscábamos era ver que se cumplieran los estándares del derecho a la consulta. Ese era nuestro objetivo. Los estándares son las características que deben cumplir. La consulta indígena debe ser concebida como un proceso ligado al derecho a la libre determinación y autonomía. Es un derecho colectivo que ejerce un sujeto colectivo, que son los pueblos y comunidades indígenas, en este caso mayas, y que debe garantizar la inclusión de quienes suelen quedar fuera de la toma de decisiones como las mujeres y las niñas y niños. Una consulta a los pueblos y comunidades indígenas debe ser previa a emprender o autorizar cualquier proyecto, cualquier actividad que afecte a sus tierras o territorios y a la naturaleza, entre otros casos. La consulta debe ser libre y segura, sin amenazas, intimidación, coerción o presión directa o indirecta. Debe ser de buena fe, en un entorno de confianza, con la finalidad de lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, sin dolo ni engaño. Por último, la consulta debe ser informada y eso implica muchas cosas. Primero, entender que la propaganda no es información. Luego, que los pueblos y comunidades que participan deben contar con toda la información necesaria y suficiente para tomar decisiones, incluyendo la de los impactos positivos y negativos que tendría la actividad o proyecto consultado y las medidas que se contemplan para prevenir, mitigar o compensar esas consecuencias. Que la información sea en su idioma y considerando su cosmovisión y contexto. Apropiada a las circunstancias, pertinente culturalmente y que mediante procedimientos adecuados permita a los pueblos y comunidades indígenas fijar sus propias condiciones y requisitos, ritmos y tiempos, conforme a su forma de organización y representación y a sus sistemas normativos internos o usos y costumbres. De acuerdo con el protocolo de la CDI, que divide la consulta en fases, ¿no? Acuerdos previos, una fase informativa, deliberativa, consultiva y de seguimiento de acuerdos. La consulta que sería observada por la misión tendría 4 fases según lo estipulado en ese momento por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El 31 de marzo de 2016 inició la fase de acuerdos previos de la consulta maya de los Chenes. Y eran muchos ojos realmente de la misión, éramos, decía como 10, 12 personas. En la misión de observación. No siempre íbamos todos, pero al menos unas 6, 7 personas, sí. Y la mitad fácilmente antropólogas, y antropólogas muy buenas además. Entonces, era yo creo que un ejercicio que sin hacer menos las otras misiones de observación que eran más de las organizaciones de la sociedad civil. Aquí era más una mirada antropológica de bueno, esto, ¿qué está pasando? ¿Quién está hablando con quién? Teníamos mucha comunicación por teléfono con el colectivo MAOGM y con el colectivo Maya de los Chenes, ¿no? Y directamente desde las comunidades nos avisaban, hay sesión de consulta tal fecha, ¿no? X fecha de abril. Y previo, bueno, a la sesión, pues nos reuníamos de la misión, veíamos, bueno, qué temas si había alguna documentación que ya estuviese disponible, lo revisábamos. Y bueno, íbamos a las sesiones de consulta. En este procedimiento, las autoridades responsables agruparon al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Senacica, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados CIBIOGEM. Este conjunto de autoridades son importantes para la historia porque son los sujetos obligados, es decir, quienes consultan. Y eso generaba una situación
determinante para la consulta. Esto es muy importante. Quién consulta y quién es consultado. Desde luego no es lo mismo hablar del Estado en general o de distintas autoridades en particular. Porque al menos en ese entonces, y me parece que ha cambiado la situación, la CIBIOGEM sí estaba muy inclinada hacia el perfil más de la biotecnología, más afina a los transgénicos. El colectivo maya de los Chenes estaba originalmente configurado por 7 de las 38 comunidades afectadas por el permiso. Estas 7 fueron las promoventes de los primeros amparos. Al final, 34 comunidades decidieron participar en el proceso de consulta. El colectivo solicitó ser consultado en su conjunto y no a través de representantes de cada una de las 34 comunidades por separado. Estas comunidades son importantes para la historia porque son las sujetas titulares del derecho a la consulta, la parte quejosa, es decir, a quienes había que consultar. La mayoría de las comunidades estaban diciendo no queremos la soya genéticamente modificada. Algunas comunidades apoyaban. Dependía mucho de la situación económica, ¿no? Por ejemplo, las comunidades que dependían más de la renta de sus tierras a población menonita o que trabajaban también con población menonita en la producción de soya, pues desde luego que pues era una fuente de ingresos y apoyaban más el cultivo de la soya, pero quienes se veían afectadas en términos de la apicultura o estaban de alguna forma pues más concientizados de las afectaciones a la salud, al agua, a los animales, era que había una fuerte oposición y la consulta se vio como esta forma de poder ejercer la decisión, de decidir lo que se quiere y cómo exigirlo de manera concreta. El municipio de Jopelchen, que es territorio del pueblo maya, tiene diversos asentamientos de población menonita proveniente de otras localidades del país y del extranjero. Comenzaron a establecerse en la región desde hace unos 30 años, a partir de apoyos del gobierno local y de otras entidades para desarrollar actividades agrícolas y comerciales. La población menonita en la región, productora de soya, sorgo y sandía con transgénicos, ha estado vinculada a casos de apropiación de terrenos nacionales, adquisición e invasión de tierras ejidales y deforestación de zonas selváticas de comunidades. La discusión de quiénes serían las partes consultadas y cómo se les consultaría terminó siendo una de las fallas en el procedimiento que la misión de observación recopiló en la consulta. Le pido a Rodrigo que me cuente cómo fue, que me dé algunos ejemplos de lo que observaron y de si eso que observaron cumplía o no cumplía con los estándares del derecho a la consulta de los pueblos mayas, y esto fue lo que me contó. Platicábamos nuestras impresiones. Por ejemplo, un biólogo, biotecnólogo, les decía a las personas que pues que vivan sin miedo, ¿no? Que los transgénicos no son malos, que únicamente las personas así ignorantes los rechazaban y en Europa quienes los rechazaban pues tenían dinero para comprar orgánico y ustedes no tienen dinero para comprar orgánico, así que pues que no estén personas metiéndoles miedo y cosas así. Eso que dijo el biotecnólogo supuso un incumplimiento, entre otros estándares, del carácter informado que debe tener la consulta, porque no se trata de dar cualquier información o desinformación, sino que la información que le den a los pueblos debe ser objetiva, veraz, oportuna, completa y verificable. En ocasiones se hablaba de manera paralela a la sesión de consulta y eso lo registraban ahí colegas, por ejemplo, antropólogas de programas del gobierno, ¿no? Y no había necesariamente un condicionamiento muy explícito, pero sí se tocaba el tema y como pues las preocupaciones de que esto pudiera afectar también programas de gobierno. Mencionar los programas de gobierno durante la consulta podía ser una forma de presionar a las comunidades que entenderían que se les estaba planteando que podían perder el acceso a los mismos si no aceptaban lo que les proponían. Y esa presión implicaba que la consulta no fuera libre. Un caso ese sí muy claro y muy explícito. De pronto en una sesión está lleno el salón de población menonita, ¿no? Que son quienes están a favor y pues eso no genera un ambiente libre, ¿no? De poder expresar libremente tus ideas. O sea, hay una cierta intimidación por ejemplo,
personas de comunidades que sí aceptaron, que de hecho dijeron, bueno, nosotros sí aceptamos la soya, que fueron 2 comunidades particularmente, pues ya habían terminado su proceso porque dijeron, pues nosotros ya decidimos y ya está. Pero seguían regresando a las sesiones de consulta y pues se la pasaban insultando o agrediendo a las personas que se oponían. La presencia en la consulta de menonitas, principales productores con transgénicos en la región, o de comunidades que estaban a favor pero que no respetaban la posición de las demás comunidades que se estaban formando una opinión, suponía que la consulta no fuera segura. Bueno, por ejemplo, se daba información técnica, ¿no? Por ejemplo, en torno a contaminación del agua, ¿no? Análisis de agua. Y se decía, de tal toma, tal muestra, se tienen .0x número de partes por mililitros, y las comunidades dicen, bueno, ¿eso qué significa? ¿No? O sea, me estás dando esta información y los de Conagua decían, bueno, es que nosotros no podemos calificar eso, nosotros técnicamente les damos la información. La información que se dé en una consulta debe ser accesible y comprensible. Eso incluye que se comparte el lenguaje tanto técnico como no técnico de manera clara y sencilla. Si no es así, aunque se den datos, se incumple el carácter informado de la consulta. El Estado sigue una lógica pues sectorial, ¿no? Así funciona, así trabaja, pues está salud, está lo agropecuario, está lo ambiental, ¿no? Y con distintas leyes, con distintas autoridades. Y por parte de las comunidades decían, pues esto me afecta, sí, mi salud humana, el agua y el monte y mis animales, y no lo divido y está en compartimentos, y quiero tratar eso de manera integral. Y no se puede con el Estado porque, no, pues hoy solo vinieron de salud, ¿no? Y dicen de salud, bueno, eso no me compete, le compete a tal. Entonces, no podía haber un diálogo integral, ¿no? De realmente la magnitud de los problemas, ¿no? Que son complejos. Eso que menciona Rodrigo es otra barrera importante que muestra que los gobiernos, las autoridades, las administraciones públicas no se organizan de manera que respondan a las prioridades de los pueblos y comunidades. De hecho, parecería que se espera lo contrario, que sean ellas y ellos los que se adapten al funcionamiento de las y los servidores públicos. En el 6º y último informe de la misión de observación, esta reportó un giro en el proceso de consulta. Entre los ejemplos de incumplimiento de los estándares, la misión explicitó la persistencia de la siembra ilegal de soya genéticamente modificada en el municipio de Jopelchen sin sanción, el desconocimiento de acuerdos previamente tomados con los representantes de las comunidades consultadas, el cuestionamiento de la forma en la que las comunidades eligieron a sus representantes y el intento de dividirlas. Después de años de trabajo, en 2019 la consulta entró en un impasse. En su primera fase, a partir de esas y otras violaciones a los derechos colectivos de los pueblos mayas que la misión reporta. Entre el cambio de administración y la pandemia por COVID-19, la consulta sigue, pero no se han retomado las sesiones. Sin embargo, en estricto sentido, para cumplir la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el permiso debe mantenerse suspendido hasta que la consulta se reanude y finalice. Prácticamente siguen acuerdos previos para la mayoría de las comunidades. Hubo comunidades que decidieron cerrar la etapa de acuerdos previos, iniciar una fase informativa muy rápida de una sola sesión y una sesión más en la que deliberaron y dieron su decisión y ya continuaron, que eran las comunidades que estaban a favor. Pero la gran mayoría de las comunidades que se oponían todo el tiempo estuvieron en acuerdos previos. La misión de observación se realizó durante todas las sesiones que tuvo la consulta antes de detenerse. A pesar del procedimiento de consulta que se inició, nuevamente se violaron los derechos colectivos de los pueblos mayas. Ahora no por omisión, sino por cómo se hizo la consulta indígena de los chenes. Esta ha sido un referente en el país, pero sobre todo para las propias comunidades que participaron de este proceso de exigencia de sus derechos. Pero también hubo una apropiación de la consulta en el cual
llegaron a decir en varias ocasiones es nuestra consulta, o sea, la consulta es nuestra y es nuestra forma en la que estamos llegando a acuerdos, en que nos hemos organizado. Rodrigo me cuenta que en ese momento, para quienes se veían afectados, aunque no era la demanda central, la consulta se vio como esta forma de poder ejercer la decisión de lo que se quiere y cómo, de exigirlo de manera concreta. Más allá de, claro, la decisión final es muy importante, pero el hecho de darles el lugar a las personas, ¿no? Reconocerlas, hacerlas partícipes, eso genera también me parece un cambio a veces en sí mismo, ¿no? El saber que sus conocimientos importan, sus opiniones son valiosas, que se les da tiempo, espacio. Así como la indignación puede ser ese algo que nos mueve emocionalmente para exigir y ejercer nuestros derechos, un proceso colectivo, el esfuerzo de un trabajo en conjunto, puede transformarnos independientemente de su resultado. De la misma forma, esta misión de observación es un referente importante para la protección de los derechos a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Estamos visibilizando un problema también porque cobró mucha visibilidad el caso y la península por el tema de la consulta sobre la siembra de la soya. Algunas organizaciones, por ejemplo, que se involucraron, que no eran de México, incluso nos decían, bueno, es un caso que está bien documentado y es muy ilustrativo cómo no se está cumpliendo con los estándares. Los reportes de la consulta se pueden encontrar en Internet y pueden ser útiles para otras comunidades en procesos futuros. Una consulta sin vigilancia de los estándares no tiene tampoco tanto sentido. Y eso fue lo que creo que aprendimos con este caso. Es fundamental que la consulta se haga en apego a los estándares, porque la consulta por sí misma puede ser un acto completamente tradicional y convencional en términos de la cultura política mexicana, ¿no? Por ejemplo, que una autoridad lleve a personas de comunidades, el famoso acarreo, ¿no? En México, y que sea un monólogo y que pues la decisión sea tomada por el Estado, ¿no? Y eso pues no es una consulta, ¿no? Aunque le pongan el nombre de consulta. Si no se cumplen los estándares, si la consulta no tiene las características que debe tener, entonces no es una consulta, aunque se le llame así. Incluso la decisión de crear una misión de observación debe ser tomada por las propias comunidades. Le pregunto a Rodrigo si es posible involucrarse en la protección de derechos de los pueblos sin ser integrante de los mismos. Pienso que definitivamente se pueden acompañar procesos de defensa del territorio sin ser parte de las propias comunidades. Desde luego, siempre y cuando la propia comunidad, y eso es lo fundamental, lo acepta, sea decisión de la comunidad, no puede llegar un proceso desde fuera, tiene pocas posibilidades de tener éxito si no es algo que la comunidad acepta. Todo lo que acompaña, en este caso, la siembra comercial a esta escala, ¿no? Con deforestación, contaminación, cambio en el uso del suelo, propiedad de la tierra. O sea, todas estas cuestiones a mí me parecen muchísimo más alarmantes. No son exclusivas de los transgénicos, ¿no? Entonces, sí se llegaron a este tipo de reflexiones, de análisis y de que también tiene que haber muchas otras vías. Lo que Rodrigo nos dice aquí es que los problemas son serios y continúan, aunque la consulta y la misión de observación estén detenidas. Sin embargo, si una herramienta que las comunidades encontraron para proteger sus derechos no funciona, existen otros mecanismos y procedimientos, otras vías para lograrlo, porque no hay una sola forma de defender los derechos. Mientras los pueblos y comunidades se asuman como sujetos titulares de derechos, quedan caminos para exigir que estos se respeten y garanticen. Además de la consulta, hay afortunadamente muchas vías que se han planteado, que se han estado buscando, explorando, ¿no? Que apuntan más hacia, por un lado, la libre determinación en su vertiente de autonomía, ¿no? Por ejemplo, énfasis en protocolos comunitarios ya sea de consulta o procesos de autoconsulta
o casos de comunidades que se pronuncian en contra de determinado tipo de actividad, el derecho internacional, por el propio derecho nacional y algunas sentencias de la Suprema Corte, del reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano, ¿no? que todavía estamos, creo que en México, en fases muy incipientes, pero que es eso, son oportunidades, ¿no? Oportunidades en tanto que se reconoce que el medio ambiente, el derecho al medio ambiente sano no solo es únicamente en función de los seres humanos, sino también del medio ambiente en sí mismo y para los ecosistemas, para otras especies. Con este caso entiendo la propuesta que se hace a través del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que no es a partir de su uso para el ser humano que ésta merece reconocimiento y cuidados, sino a partir de su propia vida y existencia. Aquí se está impulsando el reconocimiento de ecosistemas o especies en específico, como el anillo de cenotes en Yucatán o las abejas en el caso de Campeche. Pero la idea es que sean las comunidades, en este caso comunidades mayas, quienes gestionen, decidan, sean representantes legales de estos ecosistemas o especies. Los pueblos mayas de la región de los Chenes no han dejado de ejercer, exigir y defender sus derechos. En un juicio reciente emprendido por el colectivo de comunidades mayas de los Chenes, que buscó que se reconociera judicialmente a las abejas como sujetas de derechos y a las comunidades mayas como sus guardianas, han logrado la suspensión definitiva de las actividades que generaban mortandad de las polinizadoras. Finalmente, Rodrigo reflexiona. Cuando empecé a adentrarme en estos temas, había cierta idea de que un cambio a la ley, un cambio en este caso en la Constitución y en leyes secundarias, podría de alguna forma contribuir a un cambio en la realidad, ¿no? La idea de que si la ley tiene ese poder sobrenatural o mágico de cambiar una realidad, ciertamente incide, es innegable que una ley te permite hacer ciertas cosas o te condiciona cómo hacer ciertas cosas, pero no es, creo que no es la respuesta en sí misma. Rodrigo cierra nuestra conversación compartiéndome que él, desde su trabajo académico y personal, espera contribuir a cambiar las situaciones de violencia, de discriminación, de clasismo, de racismo, que esas situaciones no son permanentes, que no siempre han existido y quiere pensar que no siempre existirán. Y de eso se trata, de reconocer que aunque así haya sido, aunque las violaciones a derechos humanos sean tan comunes, no significa que así tenga que seguir siendo y no puede seguir siendo así. Para cambiarlo, debemos conocer, defender y proteger nuestros derechos. Archipiélago es una herramienta de la iniciativa Que Sepan que Sabemos de la organización Cohesión Comunitaria e Innovación Social, que busca reducir asimetrías de información y poder para que quienes viven en los territorios decidan sobre ellos. Yo soy Sujaila Basbás, directora general de CCIS y estoy a cargo de la dirección de este podcast. Con Katia Puga hicimos la planeación e investigación. La producción y guiones son de Mitzi Pineda y Maggie Moret, quien también hizo el fact-checking. El diseño sonoro es de Vicente Romo y la edición de Fernanda Guzmán. Las ilustraciones son de Belén Quirós y la comunicación es de Jocelyn Soto.